La parsha de esta semana se llama Parshas Kisisa, Kitisa. Es una parsha muy interesante, un poco larga, que tiene una de las historias muy importantes en toda si uno pudiese decir qué historia es más importante que la otra, es imposible, pero hay una de las historias de la parsha de esta semana que es una historia importantísima en la Toira en general, que es todo el relato, que en realidad nosotros no vamos a profundizar en ese relato ahora, pero es el relato del becerro de oro. El pueblo de Israel, después de toda la entrega de la Toira en la parsha pasada, las parashot pasadas, en Israel, después Truma, Tetzave, donde Dios dice que hay que hacer el Mishkan, el tabernáculo, y después de toda esa historia aparece en la parsha de esta semana la historia del becerro de oro. Bekitsur, en resumen, porque de vuelta no es lo que vamos a estudiar hoy en detalle, pero ¿en qué consiste esa historia del becerro de oro? El pueblo de Israel termina haciendo idolatría de una vaca, un becerro, un torito era, un toro chiquitito, un ternerito de oro. Ahora bien, después de toda esta historia de idolatría, Moshe Rabbeinu pide a Dios que Dios disculpe y perdone al pueblo judío. Y hay todo un intercambio, que esto sí lo vamos a estudiar hoy un poquito más en detalle, hay todo un intercambio entre Dios y Moshe Rabbeinu. Dios decide perdonar al pueblo judío. Ok, Dios decide perdonar al pueblo judío. Cuando Moshe Rabbeinu ve que Dios está, entre comillas lo digo, de buen ánimo, y todo lo que él pide se lo entregan, Moshe dice un versículo que hoy vamos a estudiar en detalle. Moshe dice, Hareini na es que voy dejo. Mostrame tu gloria, le dice a Dios. Te quiero ver. Mostrame tu gloria. Y Dios le responde a Moshe Rabbeinu y le muestra algo. Dios le responde, ok, vamos, me parece bien, pero, así le responde Dios a Moshe, mi rostro no lo vas a poder ver. Dice, Roisa esa joira, y vas a ver mi espalda, así le dice Dios a Moshe, vas a ver mi espalda, ufona y mi rostro, la lloró. Esto no lo puede ver nadie. Esto no lo vas a ver. Mi espalda la vas a ver, mi rostro no la vas a ver. Este es el intercambio y en la práctica Dios le muestra a Moshe Rabbeinu su espalda, sea lo que fuere que quiere decir, le muestra la espalda, ahora vamos a estudiar, y no le muestra el rostro, y la historia sigue después. La historia sigue. Moshe Rabbeinu hace las segundas tablas y baja con las segundas tablas, y es toda una historia larga que ahora no viene al caso. El punto que nosotros nos vamos a detener es, ¿qué es esto de que Moshe Rabbeinu pidió ver la gloria de Dios? Y Dios no le dijo, no se puede, yo no soy un ser humano, ¿qué querés ver? No hay nada que ver. De hecho está escrito que Dios no tiene imágenes, y es uno de los 10 mandamientos, ¿sí? No hacer imágenes porque no hay ninguna imagen que lo pueda describir a Dios. Entonces, ¿qué es esto que pidió Moshe Rabbeinu, ver la gloria de Dios? Y no solamente qué es lo que pidió Moshe Rabbeinu, ¿qué es lo que Dios le mostró? ¿Qué es lo que le mostró? ¿Qué es lo que vio Moshe Rabbeinu? Entonces, hay diferentes comentarios clásicos. Vamos a estudiar por arriba, sin entrar en profundidad, algunos de los detalles, algunos de los comentarios, quiero decir, que básicamente comparten de una manera u otra, a su forma, en sus palabras, la misma idea, que ahora voy a decir. Y después vamos a estudiar Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, vivió en Francia, año 1100 aproximadamente. Tiene un comentario que no lo inventó él, lo sacó del Talmud, sobre este versículo. Y el comentario de Rashi es muy cortito y muy difícil de entender. Entonces vamos a estudiar una charla del Rebbe justamente sobre este comentario de Rashi. ¿Qué quiso decir Rashi? Y no solamente qué quiso decir Rashi, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué podemos aprender de este comentario de Rashi tan cortito? Primero, vamos a otros comentarios. El Rambam Maimónides comenta sobre este versículo que Moshe Rabbeinu dice, Areini na es que voy deja, mostrame por favor tu gloria. ¿Qué es lo que Moshe quería ver? ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué es la gloria de Dios? Entonces el Rambam me explica, Maimónides dice que lo que Moshe pidió es, quiero conocer tu verdadera esencia. Te quiero conocer a vos, cómo sos. ¿Qué significa la verdadera esencia de Dios? Que todo depende de Él y Él no depende de nada. Todo lo que existe depende de Dios para existir. Pero Él es independiente de todas las cosas. Esto es lo que Moshe Rabbeinu quería ver, quería comprender con su cabeza, con su cerebro, incorporarlo en su vida. Esto es lo que pidió. Dios, por supuesto, le contestó, como ya dijimos, raíces a Joirai, vas a ver mi espalda, Fona lo Yerou.
mi rostro no lo vas a poder ver. Nunca vas a poder entender, ningún ser humano, ni siquiera Moshe Rabbeinu, vas a poder entender, en las palabras literales del Rambam, Amitis Himotzai, la verdadera existencia divina. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Etcétera. La esencia misma, olvídate. No hay ser humano que pueda entender esto. Esto es lo que dice Maimónides, Rambam. Ramban, unos años después, unos 150 años después de Rambam, en España, el Ramban Nachmanides, Moshe ben Nachman, explica un poco diferente. Explica que Ponai, el rostro, es lo opuesto de la espalda. Parece algo obvio. ¿Y qué significa que el rostro es lo opuesto de la espalda? El Ramban explica que Moshe Rabbeinu quería verlo cara a cara a Dios, por así decir. Quería ver la luminosidad de la presencia de Dios, así está escrito en sus palabras. Y él mismo trae el ejemplo que dice el Talmud, que cuando Dios creó al primer hombre, lo creó du partzufin, con dos caras. Tenía una cara de un lado y una cara del otro lado. De un lado tenía cara de hombre, del otro lado tenía cara de mujer. Entonces era Pandim Veajor, como está escrito, Ojel Baketem Sartani. Atrás y adelante me formaste, que hay diferentes explicaciones de este versículo de los Salmos. El punto es que el Ramban dice que en todas las cosas tenés lo más profundo de la cosa y lo más exterior de la cosa. Entonces lo que Moshe quería ver era similar a la idea de Maimónides, no hay que confundir Nachmanides con Maimónides, quería ver lo más profundo de Dios. Esto es lo que dice Ramban, Nachmanides. Y hay otros comentarios, el Orahaim también, Orahaim era Haim Benatar, año 1600 y pico, 1630, 1670, en Eretz Israel. El Orahaim escribe que en la práctica lo que Moshe Rabbeinu le pidió a Dios era ver su esencia, y Dios lo que le contestó es, mira, mi esencia no la podés ver, lo que vas a poder ver es como la ropa con la que yo me visto, una cosa así, algo por el estilo. Así como la ropa tapa el cuerpo pero toma la forma del cuerpo, de la misma manera, no estoy diciendo literalmente las palabras del Orahaim, pero de la misma manera vas a poder observar alguna parte de mí, pero no aquello que es infinito. O sea, nosotros como seres humanos finitos podemos entender cómo Dios se muestra a nosotros en forma finita, creador del mundo, todo poderoso por sobre todas las cosas, pero como Dios es infinito, esto no lo podemos entender. Entonces el Orahaim lo que dice es, cuando Moshe le pide a Dios ver su infinitud, Dios le contesta, no vas a poder entenderlo. Ahí no vas a llegar, eso es mi rostro. Mi rostro es lo que no puedes entender. Mi espalda es lo que sos capaz de entender. Estos son diferentes comentaristas clásicos que, si uno quisiese y sin entrar en demasiada profundidad, están diciendo todos básicamente lo mismo. Hay un aspecto de Dios que no podés comprender y un aspecto de Dios que podés comprender. Y Moshe Rabbeinu quería saber la gloria misma de Dios, lo más profundo de Dios, y Dios le dijo, no podés, vas a ver mi espalda. Que de vuelta, todos estos comentaristas, de vuelta, sin entrar en profundidad, están diciendo básicamente que hay aspectos divinos que no podemos entender y aspectos que sí. Perfecto, esto es lo que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu. Pero Rashi dice diferente. Rashi trae otra explicación, de vuelta, sacada del Talmud, y la explicación de Rashi es muy extraña, muy extraña. ¿Qué es lo que Dios le mostró a Moshe Rabbeinu? Porque Dios al fin y al cabo le dice, vas a ver mi espalda. Ufana, y mi rostro no lo vas a ver. ¿Qué significa la espalda de Dios? Hay muchos lugares en la Toira en donde se habla de Dios en una forma antropomórfica. Dios como forma de hombre. Decimos que en el mar de Juncos era como un guerrero poderoso. Así se lo vio a Dios. Los profetas lo ven como un hombre sentado en un trono. Otro profeta, Daniel, lo ve como un anciano con barba blanca. Cada profeta lo ve de una manera diferente, de acuerdo a cómo puede captar y entender la presencia de Dios. Perfecto. ¿Cómo lo vio Moshe Rabbeinu a Dios cuando Dios dijo, vas a ver mi espalda? ¿Qué es lo que Moshe vio? Rashi dice, Dios le mostró el nudo de los tefilín. ¿Esto es lo que dice Rashi? El tefilín en la cabeza, se pone acá una cajita negra adelante, y esa cajita negra está agarrada con unas tiritas que se atan atrás, y hay un nudo. De ese nudo surgen dos hilitos, dos tiras, digamos, de cuero, que uno después se pasa por los dos hombros y quedan colgando, digamos, en la parte de adelante. ¿Qué significa la espalda de Dios? Rashi dice, Dios le mostró a Moshe el nudo de los tefilín. Esto es lo que dice Rashi. Ahora bien,
Los comentarios que trajimos antes, Maimónides, Nachmanides, el Orahaim, y hay otros que dicen básicamente las mismas ideas, el Targum Onkelos también, el comentario, la traducción al arameo de Onkelos Ager, todos dicen básicamente esta misma idea, que hay cosas que se pueden entender, cosas que no se pueden entender, y eso tiene sentido y está bien. Es la espalda frente al rostro, en el rostro se revelan las cosas más profundas de la persona, lo más interior de la persona, en la espalda no puedes ver si la persona es inteligente, si no es inteligente, está despierta, está dormida, en la espalda no ves nada. En el rostro sí, ok, entonces Dios le mostró a Moishe lo que podía ver, lo que sea que Moishe era capaz de ver. Pero acá Rashi, cuyo trabajo principal es el pshat, el sentido literal de las cosas, ¿qué quiere decir cada versículo? A pesar de que en otros lugares, en donde aparecen de vuelta formas antropomórficas de Dios, Rashi no dice nada, no comenta nada. Cuando se habla de la mano de Dios, el brazo extendido con el que Dios nos sacó de Egipto, Rashi no se pregunta qué es el brazo de Dios, qué es la mano de Dios. La mano de Dios era la mano de Dios, qué sé yo. No es una pregunta. El brazo de Dios era el brazo de Dios, no sé, lo que fuera que quiere decir. Pero acá, cuando Rashi dice, cuando Dios dice mi espalda, Rashi dice, oh, esto es un problema. No, la espalda de Dios, olvídate, imposible de entender. Yo te lo voy a explicar. ¿Qué es la espalda de Dios? El nudo de los tefilin. ¿Qué es esta explicación? ¿Qué está diciendo Rashi? ¿Cómo es que en el mundo del pshat, de vuelta, el sentido literal de las cosas, la espalda de Dios quiere decir el nudo de los tefilin? No es que de dónde lo sacó, no vamos a preguntar esto porque está en el Talmud, lo sacó del Talmud, pero ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué ese es el pshat? Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué ese es el sentido literal del versículo? Otra pregunta que hace el Rebe, para un paso más de profundidad. Rashi no dice solamente que la espalda de Dios son el nudo de los tefilin. Rashi dice que Dios le mostró, o sea, se tomó entre comillas el trabajo de mostrarle a Moishe el nudo de los tefilin. En hebreo es Heirou, le mostró el nudo de los tefilin. Esto es lo que dice Rashi. Entonces el Rebbe se pregunta, ¿qué quiere decir esto que le mostró? Si me vas a decir que la espalda de Dios es el nudo de los tefilin por alguna razón, ok, pero ¿qué tiene que ver con que Dios le mostró a Moshe Rabbeinu el nudo de los tefilin? Estas son las preguntas que el Rebbe plantea. Y el Rebbe explica de una manera muy interesante. Primero vamos a explicar en forma sencilla y después cuál es la explicación un poco más profunda. Y la enseñanza es muy interesante respecto de cuál tiene que ser la actitud de uno frente a muchos preceptos, a muchas mitzvot que nos rodean, digamos, en la vida. Vamos a ver más adelante. Primero el Rebbe explica de la siguiente manera. Si nosotros analizamos los versículos en detalle, parece como que hay dos frases que Dios le dice a Moishe. Voy a leer los versículos de adentro. Esto está en la Toira, lo voy a leer directamente en castellano para entender en qué se basa el Rebbe para dar su explicación. Una de las cosas interesantes, una de ellas nada más, de las explicaciones del Rebbe sobre Rashi, sobre los comentarios de Rashi, es que siempre busca cómo esto se puede explicar para un chico de 5 años. Rashi escribió su comentario para un chico de 5 años y hace las preguntas que un chico de 5 años preguntaría y da respuestas de manera tal que un chico de 5 años entienda, ¿no? Con cosas profundas y raras que nadie las puede entender. Rashi está escribiendo su libro para un chico de 5 años. Entonces, ¿cuál es la pregunta de esto de que la espalda de Dios, etcétera, que lo llevó a Rashi a decir el nudo de los tefilin? ¿Cuál es el problema? Entonces voy a leerles de vuelta en castellano directamente la continuación de los versículos. Y enseguida va a saltar una cuestión problemática. Después de que Dios determina que va a perdonar al pueblo judío, etc., Moisés le dice a Dios, mirá, vos me decís que tengo que llevar a este pueblo a la tierra de Israel y no me dijiste si vas a venir conmigo o no vas a venir conmigo. Dijiste que me vas a hacer conocer tu nombre y que yo encontré gracia a tus ojos. Y ahora le dice Moisés, si yo encontré gracia a tus ojos, mostrame tus caminos. Mostrame quién sos. Explícame quién sos. Y explícame qué significa encontrar gracia a tus ojos. ¿Qué significa que vos me querés? Y fíjate, este es tu pueblo. Entonces Dios le dice, ok, voy a ir con vos, y con el pueblo judío, por supuesto, a la tierra de Israel. Los voy a acompañar, no te preocupes.
los voy a acompañar. Esto es una continuación de otra conversación anterior, donde Dios le dijo, les voy a mandar un ángel, yo no voy con ustedes. Y Moisés le dijo, no, no, ¿qué es esto? ¿Me vas a mandar un ángel? Tómatela, yo quiero que vos vengas conmigo. Entonces Dios le contesta, ok, está bien, voy a ir con vos. Y Moisés le dice, si vos no vas a venir conmigo, yo no quiero saber nada, no quiero ir a la tierra de Israel, no me interesa. ¿Y cómo voy a saber que encontré gracia a tus ojos? Le dice Moisés. Cuando vos vengas con nosotros, eso es lo que quiere decir encontrar gracia. Eso es lo que quiere decir que vos nos acompañás y queremos estar separados de todo el resto de los pueblos de la tierra. Entonces Dios le contesta, y acá viene la parte más importante de la conversación. Dios le contesta, bien, voy a hacer lo que me pediste. Voy a ir con vos y te voy a mostrar qué significa que encontraste gracia a mis ojos. Te lo voy a demostrar. Entonces ahí Moisés, cuando ve que Dios está de buen humor y le da aquello que él pide, Moisés dice, el versículo que nos ocupa hoy, Hareini naes kvodeja, mostrame tu gloria. Y Dios responde, acá viene, hay que prestar atención. La frase empieza así, esto es el versículo 19, el capítulo 33, versículo 19. Vayomer, Dios dice, voy a hacer pasar toda mi bondad sobre tu rostro y voy a llamar en el nombre de Dios, mi nombre, frente a ti, y voy a mostrarte qué significa ser gracioso, que vos encontraste gracia a mis ojos. Ese es el versículo 19. De vuelta empieza, Vayomer, Dios dijo, te voy a mostrar. O sea, me voy a mostrar a mí mismo hacia ti. Versículo 20. Vayomer de vuelta, dijo Dios, ya estaba hablando. Si ya estaba hablando, ¿por qué tiene que volver a empezar a hablar? Vayomer de vuelta, dijo Dios, no vas a poder ver mi rostro, porque ningún ser humano me ve y queda vivo. Nadie lo aguanta, es demasiado profundo. Entonces Dios le termina diciendo, mirá, hay un lugar que yo tengo preparado frente a una piedra, y cuando yo pase por ahí, voy a sacar mi mano y te voy a mostrar mi espalda, y mi rostro no lo vas a ver. O sea, hay dos cosas que Dios le dijo a Moisés. Por eso son dos frases que empiezan con la palabra Vayomer. Si uno tiene una conversación con otra persona, uno conversa y dice un montón de frases. Pero no dice cada frase que va a mencionar, dice, buen día, voy a contarte un cuento. Después dice, buen día. El cuento es que una vez había dos personas que caminaban por el bosque. Buen día. Y cuando estaban caminando por el bosque, pará, ya me dijiste buen día una vez, ya está, empezaste la conversación, no tenés que volver a empezar de vuelta. Ya está, ya sé que estás conversando conmigo. Seguí contando. No vuelvas a repetir buen día. Pero acá Dios dice dos veces, Vayomer, Dios dijo, ta, ta, ta. Dios dijo, ta, ta, ta. Ya sé que estás hablando. En esto se basa el Rebbe, en esta cuestión, esta palabra que da comienzo a todo el versículo, el Rebbe se basa para dar su explicación. Y dice así, cuando Dios le está diciendo a Moisés Rabbeinu que le va a mostrar toda su gloria, toda su bondad, etc., ¿qué es lo que Rashi comenta? Porque estamos estudiando el comentario de Rashi. De vuelta, Rashi dice que la espalda de Dios es el nudo de los tefilin. Pero ¿qué es lo que estaban conversando Dios y Moisés hasta que Dios dijo, te voy a mostrar mi espalda, los nudos del tefilin? ¿De qué estaban hablando? Hay dos cuestiones. Esto es lo que plantea el Rebbe. Rashi explica, llegó el momento en que yo te muestre cómo hay que rezar cada vez que necesites por alguna cuestión pedir misericordia por el pueblo de Israel, por vos, etc. Te voy a enseñar a rezar. Cuando vemos la continuación de los versículos, Dios dice 13 atributos de misericordia. Kel, Raju, Mejanu, un montón de cuestiones que Dios es misericordioso y es gracioso, etc. No viene ahora al caso todas las cuestiones que el Talmud mismo discute, qué son estos 13 atributos de misericordia. La cuestión es que, ¿de qué está hablando Dios con Moisés cuando le dice, yo te voy a mostrar todo lo bueno que soy? Te quiero enseñar a rezar. Quiero que aprendas qué significa tefilá. ¿Cómo se reza? ¿Cómo me pedís a mí? Si alguna vez necesitas pedir algo, pedímelo de esta manera. Como continúan los versículos que hoy no vamos a estudiar, pero así continúa. Esta es la conversación que estaba teniendo Dios con Moisés. Te voy a mostrar, de vuelta, cómo se hace el rezo. Y recién después de que Dios le dice a Moisés, te voy a mostrar cómo se hace el rezo,
ahí Dios vuelve a decir, Vayomer, vuelve a decir, ojo, porque mi cara no la vas a poder ver, el rostro no, la espalda sí. Entonces, evidentemente, esta cuestión de ver el rostro o la espalda de Dios está directamente relacionado ¿con qué? Con el rezo, con tfilá, con la oración, con cómo se reza a Dios. De vuelta, ¿en qué basa el Rebbe toda esta idea? En que hay dos versículos que empiezan uno atrás del otro con la palabra Vayomer. Y Dios dijo, y Dios dijo. Quiere decir que Dios estaba teniendo una conversación con Moishe. La primera parte de la conversación es, te quiero enseñar cómo se reza, cuando tengas que pedir misericordia. Y después le dijo, ojo, porque cuando estés haciendo eso, no vas a poder ver mi rostro, vas a ver mi espalda. Surge entonces que la cuestión de ver la espalda de Dios no es algo separado de ver toda la bondad de Dios en el rezo, buscar la misericordia divina, es la misma cuestión. Es toda la misma cosa. Cuando estés rezando, sabe que tenés que hacer algo que tiene que ver con ver mi espalda y no mi rostro. Y no mi rostro. De hecho, Rashi mismo comenta, y esto va a ser fundamental para el resto de la charla, Rashi mismo comenta que cuando Dios le dijo a Moishe, yo te voy a enseñar cómo se reza, Dios se mostró a Moishe con un talit. El talit es la ropa que uno se pone por encima de la cabeza para rezar, vestido con un talit, leyendo los 13 atributos de misericordia. Así tenés que rezar. Así tenés que rezar. Con el talit cubierto y leyendo los 13 atributos de misericordia cuando necesites pedir misericordia de mí, etc. Y después que le dice, ojo, vas a ver mi espalda, pero no vas a ver mi rostro. De acuerdo a esto, hay algo que no se entiende. Y acá es donde Rashi comenta. De acuerdo a esto, hay algo que no se entiende. Cualquier persona que alguna vez vio un yehudí rezando con un talit y cubierto la cabeza, si vos ves de atrás a una persona rezando con un talit, ¿le ves la espalda? No, es el talit, no ves la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios le dijo a Moishe, che, te voy a mostrar cómo se reza, ¿eh? Te pones el talit y vas a rezar y vas a decir esto y aquello y vas a ver mi espalda. ¿Cómo vas a ver mi espalda? Al revés. Ahora no voy a ver tu espalda. Tampoco te veo el rostro, es verdad, pero no veo tu espalda porque estás cubierto con el talit. Entonces, si Dios estaba cubierto con el talit, ¿qué es lo que Moishe vio? Cuando Moishe dice, móstrame tu gloria, y Dios le dice, sí, sí, ahí va, mirá, me pongo el talit y me ves la espalda. ¿Qué ves? No ves nada. Ves el talit nada más. Y el talit tampoco es algo especial, como quien dice, wow, es de una ropa de oro, y yo qué sé, como las ropas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, en las parashot pasadas. No es nada especial, es una ropa de lana, que no tiene nada del otro mundo, una lana blanca y ya está, otra cosa, hay quienes la hacen con color también, pero no tiene nada especial. Entonces acá no entendemos. Moishe le pide a Dios ver la gloria de él. Y nosotros comentamos anteriormente, esto no era parte de la charla del Rebbe, yo lo traje a propósito como introducción. Antes dijimos, el Rambam habla de la verdadera esencia de Dios. Maimónides habla del rostro, Nachmanides, perdón, habla del rostro de Dios. Y el Or HaHaim dice, no, porque hay cosas infinitas que no puedes ver. Eso es lo que Moishe Rabbeinu pidió ver. ¿Qué dice Rashi? No, estaba mirando el talit. ¿Cómo es eso? El talit estaba mirando. ¿Y qué clase de gloria es esa entonces? ¿Cuál es la gloria de Dios que Moisés estaba mirando? ¿El talit de Dios? ¿Qué es esto? No es glorioso. No hay nada especial ahí. No hay nada infinito. No hay nada del otro mundo. Es una tela blanca. ¿Eso es todo lo que vio? Entonces no entendemos. ¿Qué es la gloria de Dios que Moisés vio? ¿El talit? Sobre esto viene Rashi y comenta, no vio el talit, vio el nudo de los tefilin de Dios. Y no solamente lo vio, sino que como Dios estaba puesto con su talit, sea lo que fuera que quiere decir, porque Dios no tiene cuerpo, pero de vuelta, dijimos antes que en el pshat, en el sentido literal, esto no es un problema, la mano de Dios, el brazo extendido de Dios, no importa. Dios tiene su talit puesto, y por cuánto tiene el talit puesto, hay que tener un poco de imaginación ahora, los tefilin se ponen acá adelante. El talit te cubre la cabeza, entonces el nudo de los tefilin queda atrás, cubierto por el talit. No se lo ve desde atrás. Si vos ves a la persona rezando de atrás, no lo ves. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por eso Rashi dice, le mostró a Moishe
Dios se bajó el talit y le mostró el nudo de los tefilin. Acá está, mirá. Esto es lo que Rashi está comentando. De vuelta, para que un chico de 5 años entienda. Todavía no entendemos qué quiere decir esto, qué quiere decir que esto es la gloria de Dios. Paciencia. Pero, ¿qué es lo que Rashi está diciendo? Que Dios se bajó su talit y le mostró a Moishe el nudo de los tefilin. Mostró a Moishe el nudo de los tefilin. Esto es lo que vas a ver de mi espalda. Esto es lo que vas a poder ver. Por eso Rashi dice, Heirou, le mostró. De vuelta, se tuvo que bajar el talit para mostrarle. Esta es la forma en que el Rebbe explica el concepto de la espalda de Dios, que es el nudo de los tefilin. Ahora bien, ¿en qué consiste esta idea de que el nudo de los tefilin que está ahí atrás, eso es la gloria de Dios? El Rebbe explica que esto es algo muy simple, muy pashut, muy sencillo. El Rebbe explica así. Nosotros vemos que los tefilin de la cabeza se ponen por sobre la cabeza y es como una corona. La persona tiene una corona puesta arriba de la cabeza. Y esto es algo glorioso. Toda persona que tiene una corona puesta es una especie de rey, es una especie de gloria. De hecho, el Rebbe no lo trae acá en la charla, pero el concepto es, el versículo dice, van a ver todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios está por sobre ti y van a temer de ti, van a tener miedo. Y el Talmud dice, esos son los tefilin de la cabeza. Quiere decir que evidentemente los tefilin de la cabeza tienen algo de gloria, algo de especial, que le dan una especie de corona a la persona. Entonces, resumiendo, ¿qué significa que Moishe Rabbeinu pidió ver la gloria de Dios? Moishe Rabbeinu quería ver cuál es la corona de Dios, qué es lo más elevado que hay en él, por así decir, como sea que fuere que se puede mostrar. ¿Qué hizo Dios? Mientras estaba enseñándole a rezar a Moishe Rabbeinu, con su talit, se bajó el talit y le mostró en la espalda los tefilin, el nudo de los tefilin. Hasta acá es el mundo del pshat, el mundo del sentido literal, para que un chico de 5 años pueda entender. De vuelta, no es un problema qué significa la cabeza de Dios ni los tefilin de Dios. Dios tendrá lo que sea que tiene y ya está. Entre paréntesis, pero es para profundizar en otro momento. En la práctica, cuando la Toira habla de la mano de Dios, esa es la verdadera mano. Y nuestra mano es un ejemplo que se desprende de la verdadera mano que es la mano de Dios. Es como si fuese las manos de una muñeca. Nadie dice que una muñeca tiene una mano de verdad. Y si uno, Dios libre y guarde, le arrancase la mano a la muñeca, ¿hoy le duele a la muñeca? Obvio que no le duele a la muñeca. Es una muñeca, no le pasa nada. Pero si alguien arranca la mano a una persona, Dios libre y guarde, duele. Es terrible. Entonces, ¿cuál es la mano verdadera? La mano verdadera es la mía y la muñeca es un ejemplo de mi mano nada más. Lo mismo pasa al revés con Dios. La verdadera mano es la mano de Él. Y la nuestra es como si fuese la mano de una muñeca, frente a la verdadera mano que es la mano de Dios. No es que nuestra mano es la verdadera y de ahí tratamos de entender la mano de Dios. No, la de Él es la verdadera. Y la nuestra es como si fuese la mano de una muñeca. Pero bueno, ese es otro maíz, es otra cuestión. Hasta acá la explicación en el mundo del pshat, el sentido literal, el más sencillo, para que un chico de 5 años entienda qué es lo que Dios le mostró a Moishe, el nudo de los tefilin. El nudo de los tefilin, que esto sostiene, digamos, a todo el tefilin. El hecho de que tiene ese nudo y el tefilin es una corona por sobre la cabeza, esta es la gloria de Dios. Esto es lo que Dios le mostró a Moishe, se bajó el tal y se lo mostró. Punto. Podríamos terminar la explicación acá, pero, por supuesto que no termina acá. Tenemos que entender qué significa que esto es algo glorioso. Porque si al fin y al cabo la Torá habla de la gloria de Dios, ¿de qué está hablando? ¿Y por qué justo el nudo de los tefilin? ¿Qué es esta cuestión del nudo de los tefilin? El Rebbe tiene una explicación muy interesante. Esta parte de la explicación yo la voy a leer directamente de adentro, de la charla del Rebbe. El original está en Yiddish, yo voy a saltear, digamos, el Yiddish, algunas partecitas que son muy complejas, pero esta es la parte más importante, por así decir, de toda la cuestión. Hasta ahora solamente era la explicación simple. El Rebbe explica así, tenemos que entender por cuánto, cuando Dios le muestra a Moishe el nudo de los tefilin, Dios cumplió la petición de Moishe, mostrame tu gloria. Oh, ahí va, mirá. Me bajo el tal, ahí está, mirá. ¿Lo ves? El nudo de los tefilin. Quiere decir que hay alguna relación, evidentemente,
entre el nudo de los tefilín que Dios le mostró a Moisés y, como dijimos antes, Moisés estaba aprendiendo de Dios cómo se reza, cómo se pide misericordia. Entonces, evidentemente hay alguna relación entre el rezo y el nudo de los tefilín. Petición a Dios de misericordia y el nudo de los tefilín. Porque esto es lo que Dios le estaba enseñando. Estas eran las dos cosas. Vayoimer, como dijimos antes. Le estaba enseñando cómo rezar, cómo pedir misericordia y le mostró el nudo de los tefilín. ¿Cuál es la relación? Se lo explica así. En general, el concepto del pecado, ¿qué significa un pecado? El concepto del pecado es que por ese pecado nosotros rezamos a Dios y pedimos misericordia para no ser castigados por tal o cual pecado. ¿De dónde salen los pecados? ¿Por qué puede ocurrir, Dios libre y guarde, que una persona peca? ¿Cómo puede ser? Se Rebbe explica que el pecado surge del olvido. Cuando una persona se olvida de Dios, ahora vamos a ver más detalles, paciencia, cuando una persona se olvida de Dios, esta es la puerta, el comienzo de cualquier pecado. Lo que no es el caso cuando la persona está consciente constantemente de la presencia de Dios, nunca va a pecar. Los Yehudim, por definición, son, como dice el Talmud, Ma'aminim bnei Ma'aminim. Somos creyentes, hijos de creyentes. ¿En qué creemos? Un Yehudí cree esencialmente, esto es algo que está en el interior de cada uno y no lo podemos borrar ni tachar, etc. El Yehudí cree que Dios creó el universo entero, los cielos y la tierra y todo lo que hay en el medio. Y no solamente lo creó, sino que lo crea y renueva todos los días, constantemente. Dios está creando y recreando todo, absolutamente todo, de la nada absoluta. Como el Alter Rebbe explica en el Tanya, es como si fuese desde el momento inicial de la creación, Dios está constantemente reiniciando y recreando toda la creación. Ahora bien, surge entonces una pregunta, plantea el Rebbe. Cuando un Yehudí siente, y el Rebbe subraya, siente, adentro suyo, lo siente, que en cada instante Dios está creando y recreando el mundo entero, que yo mismo soy en cada instante creado y recreado, y que en el siguiente instante, para que todo el mundo exista, Dios tiene que crearlo de vuelta, constantemente. ¿Cómo puede ser que un Yehudí, incluso si tiene las pasiones más groseras y más ordinarias y más fuertes, etcétera, cómo puede ser que un Yehudí así llegue a pecar? Es imposible. Si el Yehudí siente que todo el universo entero depende de Dios, e incluso si a uno le parece que hay dificultades y problemáticas para cumplir Torah y mitzvahs, para vivir la vida normal, etcétera, como cualquiera sabe de nosotros que tenemos montones de problemas, una persona que tiene fe sabe con la certeza absoluta que incluso esas cosas que dificultan y las problemáticas que uno tiene en la vida son creadas por Dios, instante a instante. Y no solamente esas cosas son creadas por Dios instante a instante, sino que esas cosas fueron creadas ahí para que uno las supere. El mundo entero, el universo entero fue creado para que un Yehudí cumpla Torah y mitzvot en este mundo. Entonces el mundo no puede oponerse a que yo cumpla la voluntad de Dios. No tiene sentido. No tiene sentido. Dios creó el universo entero para que vos te pongas tefilín, para dar un ejemplo. Dios creó el universo entero para que vos tengas una casa, le pongas una mezuzá, y ahora me vas a decir que no podés poner mezuzá. ¿Cómo no podés? No tiene sentido. El universo entero fue creado para que vos pongas una mezuzá. ¿Y vos no podés? No. El mundo está esperando que pongas la mezuzá. El mundo está esperando que te pongas tefilín. Y si es así, que el universo entero es creado en forma constante y que el universo entero es creado para que se cumpla la voluntad de Dios en este mundo, si es así, ¿cómo puede ser que un Yehudí se comporte diferente a esa conciencia y a ese sentimiento que tiene de que todo es creado en forma constante y que todo depende de Dios? No puede ser. ¿Cómo puede ser que una persona peque? Si vos sentís, dicho de otra manera, es como si fuese una radio que está enchufada. Y si dijésemos que la radio siente que su funcionamiento depende de estar enchufado. En el momento que lo desenchufás,
se murió. Entonces, si la radio siente que su existencia depende de estar enchufado, ¿en algún momento esa radio va a querer estar desenchufada? No. ¿Qué sos tonto? Se va a morir la radio. Entonces, de la misma manera, si todo Yehudi sabe, siente y tiene lo más profundo y tiene fe, y por definición somos creyentes, hijos de creyentes, más allá de lo que decimos y lo que nos parece, no importa. Tu esencia es que sos un Yehudi y tu esencia es que tenés esa fe en tu interior. Y si lo sentís, es imposible que peques. No hay forma. El mundo fue creado para que cumplas Torah y mitzvos. El mundo es creado por Dios en forma constante. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona peque? La única respuesta es porque la persona se olvida. Es verdad, somos conscientes, es verdad, lo sentimos en el interior, es verdad, es nuestra esencia, todo lo que quieras. Pero ¿sabes qué? En el momento clave, me olvidé. Me olvidé. No presté atención. No fui consciente claramente del tema. Me olvidé. Cuando la persona tiene el recuerdo constante, como corresponde, es consciente de un asunto, entonces automáticamente nunca va a pecar. Jamás. Jamás. Es como, es un ejemplo nada más, pero es como una madre. Las madres saben lo que a cada hijo le gusta comer. A este le gustan las verduras, al otro le gusta no sé qué cosa, y al otro le gusta este, y al otro le gusta lo otro. Entonces nunca le va a dar al que le gustan los fideos y no le gusta la carne, no le va a dar carne. Si ya sabe que no le gusta la carne, le va a dar fideos. Toda madre es consciente de esto. Y sabe, a Juancito le gusta esto, a Pepito le gusta lo otro, y a cada hijo le da lo que sabe que a ese hijo le gusta. ¿Qué pasaría si un día al nene que no le gusta la carne, la madre preparó todo un plato de carne y ¡pum!, se lo pone enfrente del nene? El nene mira a la mamá y dice: mamá, ¿qué te pasa? Si vos sabés que a mí no me gusta la carne, ¿por qué me servís carne? Me olvidé. ¿Qué quiere decir? ¿Que la madre esta se olvidó de este hijo? ¿No sabe ni cómo se llama? De repente apareció un nene en la casa de él. ¿Quién es de ella? ¿Quién es este pibe? No, obvio que no. La madre es consciente de su hijo, siente a su hijo. Nunca se olvida de su hijo. No existe una cosa así. No existe. Entre la gente normal, por lo menos. Pero ¿sabes qué? En el momento, no sé, estaba pensando en otra cosa, haciendo 5 cosas a la vez, como todas las buenas madres que todos conocemos. Y agarré el plato de carne y te lo puse delante tuyo. Y me olvidé. Algo parecido es con Torah Mitzvos. Si fuésemos conscientes constantemente de Dios y que todo depende de Dios y que Él crea el universo entero para que nosotros estemos ahí sirviéndolo a Él, nunca pecaríamos. Jamás. Jamás. Es como desconectarnos de Dios. Conscientemente. Nadie lo haría. ¿Y entonces por qué hay mucha gente que peca? Se olvidan. Nos olvidamos. No ellos se olvidan. Yo también me olvido. Nos olvidamos. Si tuviésemos, volviendo al texto, si tuviésemos el recuerdo en forma constante, automáticamente nunca pecaríamos. Y cumpliríamos en forma plena y total todas las mitzvahs, toda la toira, al punto tal que todas nuestras acciones serían en aras de Dios, al punto tal que en todos nuestros caminos conoceríamos a Dios, haríamos todo según la toira y según las mitzvahs. Jamás tendríamos un pensamiento externo, un pensamiento diferente, ni se nos ocurriría, ni se cruzaría por la cabeza, porque seríamos constantemente conscientes de la presencia de Dios. Y esto es la razón por la cual, cuando Dios le explicó a Moisés cómo se reza, como dijimos antes, que Dios le estaba explicando a Moisés Rabbeinu cómo rezar, ¿cómo se mostró Dios hacia Moisés Rabbeinu? ¿Sabes cómo se reza? Vestido con el talit. Dios se mostró con el talit puesto. Vestido con el talit se reza. ¿Qué significa el talit? Y no solamente vestido con el talit, sino que le mostró el nudo de los tfilin. ¿Qué significa el talit y los tfilin? Hay una frase en el Talmud, el Rebbe no la trae acá, no sé por qué. Se me imagino por qué, pero el Rebbe trae, hay una frase en el Talmud que dice: toda persona, está en el Shulchan Aruch también, el código de la judía, toda persona que tiene tfilin beroishe, tfilin en la cabeza, talis bebigdoi, tzitzis bebigdoi, tiene el talit con los tzitzit, con los flecos que salen talit,
y mezuzá bepisjoy, y la mezuzá en las puertas, tiene asegurado que no va a pecar. ¿Cómo puede ser? Tenés talit, tenés tefilin y mezuzá, no pecás. ¿Por qué no pecás? Porque tenés muchos asuntos alrededor tuyo que te recuerdan la presencia de Dios. Pasás por la puerta de tu casa, está la mezuzá. Ah, mira, la mezuzá te recuerda que Dios es el dueño de todas las cosas. Vas a levantar la mano, ten los tefilin ahí puestos. Ah, el tefilin me acuerda. Estás caminando, en los flecos ahí volando de la ropa. Ah, Dios. Estas mitzvot son específicas para recordar. ¿Por qué el Rebbe no trae la mezuzá? Porque al respecto de la mezuzá, la Torá no dice uzejarte, vas a recordar. Es otro asunto, digamos. Pero al respecto de tefilin y al respecto de talis, el versículo dice uzejarte, vas a ver los tefilin, los tzitzis, vas a ver los tzitzis y te vas a acordar de Dios. Y los tefilin van a ser zikaron beneinejo, un recuerdo entre tus ojos. ¿Un recuerdo de qué? De Dios. Si vamos a ser constantemente conscientes de su presencia, entonces no vamos a pecar. No existe pecar. No existe una cosa así. Entonces, de vuelta, cuando Dios le estaba enseñando, no terminamos, pero cuando Dios le estaba enseñando a Moshe Rabbeinu cómo rezar, cómo pedir misericordia, decir, te mandaste una macana, hiciste algo que no está bien, Moshe Rabbeinu estaba rezando por todo el pueblo judío, en aras de ellos, digamos. ¿Se mandaron una macana, algo que no está bien? Ok. Lo primero que tenés que saber es vestirte con el talis. Y con el talis puesto te voy a mostrar el nudo de los tefilin, que ahora vamos a estudiar por qué nudo. Paciencia, muy interesante. Y te voy a mostrar el nudo de los tefilin. ¿Por qué? Porque la forma de reparar un pecado es ganando en conciencia de la existencia de Dios. ¿Sabes qué? ¿Pecaste? ¿Hiciste algo que no estaba bien? Ok, hace chuva, golpeate el pecho, Yom Kippur, está bien, es verdad. Lo que está mal estuvo mal, ¿qué quieres que haga? Vamos a hacer chuva, vamos a arrepentirnos, todo lo que quieras. ¿Pero qué vas a hacer de acá en adelante? Ok, no vas a pecarlo más, no vas a pecar más. Pero ¿sabes qué? Si no incrementás en tu conciencia de la existencia de Dios, de la presencia de Dios, de la creación entera, vas a terminar pecando de vuelta. Cuando llegue la situación ahí en clave, vas a terminar pecando de vuelta. Entonces lo primero que tenés que saber, le dijo Dios, ¿cómo pedís misericordia? Recordá. ¿Y cómo se recuerda? ¿Cómo se lo dijo Dios a Moisés? Talis, tefilin. Esto tiene que ver con el recuerdo de mi presencia, diría Dios, de mi existencia, etc. Hasta acá entonces lo que tenemos es que la forma de reparar el pecado no es solamente tshuva, no alcanza solamente tshuva, que es un paso fundamental, etc., arrepentimiento y tomar una fuerte resolución a futuro de que no lo vamos a hacer más, pero no alcanza esto, sino que tenemos que hacer algo para ganar conciencia de recordar a Dios, ser conscientes de Él en todo momento. Y esto es lo que Dios le quiso decir a Moshe Rabbeinu, le mostró el talis y los tefilin, el nudo de los tefilin, diciéndole, esto está relacionado con recuerdo. Pero todavía nos queda por contestar, y esto es lo que el Rey va a contestar ahora en este párrafo que viene, nos queda por contestar, ¿qué tiene que ver eso con la gloria de Dios? Justamente Dios le estaba enseñando a Moshe Rabbeinu cómo rezar, y le estaba enseñando cuál es su gloria, y le dijo, ponete el talit, y los tefilin. ¿Cómo está relacionado esas dos cosas? Talis y los tefilin con la gloria de Dios. Entonces el Rebbe explica de la siguiente manera, muy interesante. Al respecto de kesher, de un nudo, porque el texto dice, Heirou, Dios le mostró a Moisés, que ya explicamos que se tuvo que bajar el talit para mostrárselo, por eso dice, le mostró, Heirou, kesher shel tefilin, el nudo de los tefilin. ¿Qué es esta cosa de los nudos? El Rebbe trae, ¿qué tienen que ver los nudos con el rezo? Porque Dios le estaba enseñando a rezar a Moisés. Y le dijo, ahí tenés el nudo de los tefilin. Y eso tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Qué tiene que ver el rezo con los nudos? El Rebbe trae del Zohar. El Zohar es un libro de Kabbalah, de mística. El Zohar trae que Rabbi Jía y Rabbi Yosi solían hacer nudos. El Zohar no dice en qué, a dónde, pero solían hacer nudos para recordar las enseñanzas. De hecho, el Zohar trae, acá el Rebbe no lo trae, pero el Zohar trae que, si no me equivoco, es Rabbi Jía que dice hacer un nudo, y el otro dice, no, yo hago 30 nudos, y el otro dice, no, yo hago 40 nudos, para recordar. Existe el concepto de hacer nudos para recordar cosas. Me hace acordar a la persona que pone en el dedito un nudo, y me tengo que acordar de algo. Se hacen nudos para recordar. E incluso el Rebbe trae entre corchetes, los comentaristas del Shulchan Aruch, del Código de Ley Judía, explican que de ahí sale
esta idea en el Zohar sale el concepto de que la gente en forma popular dice que hay que hacer nudos, es una buena costumbre hacer nudos cuando uno quiere recordar alguna cuestión en particular. Hacer nudos. ¿Qué tiene que ver hacer nudos con recordar? ¿Cuál es el concepto del nudo y el recuerdo? Entonces el Rebbe explica así. Cuando nuestros sabios dicen en el Talmud, si una persona transgredió, ¿qué hace? ¿Qué podría hacer para vivir? Entonces el Talmud responde, si una persona estaba acostumbrado a leer una página, en realidad no es el Talmud, está de Belial, es un Midrash, no importa. El Midrash dice, si estabas acostumbrado a leer una página, a estudiar una medida, ahora estudia el doble. Estudia más. Y esto es como el Alter Rebbe explica, es como el ejemplo de una soga. Y ahora viene el nudo, prestar atención. Con el concepto de una soga, que cuando vos cortás una soga, en el lugar donde la soga se cortó, llámese la soga cortada como el pecado, se cortó algo, cuando una persona peca se separa de Dios, se cortó su unión, que es la soga, que es la neshama, el alma de Dios. Entonces en el lugar donde se cortó, ¿qué haces? Haces un nudo doble y redoblado. Y en el momento que vos hiciste el nudo doble y redoblado, está más fuerte todavía en ese lugar la soga de lo que estaba antes. Incluso antes de cortarse. Está más fuerte que antes. Entonces cuando uno quiere reparar algo, uno lo que hace es fortalecerlo doble o más de lo que estaba antes todavía. Y este es el tikkun, esta es la forma de reparar el pecado. Y esa forma de reparar el pecado está relacionada con un nudo justamente, que es fortalecer una cuestión determinada. ¿Qué es lo que tenés que fortalecer? Fortalecer el no olvidarse de Dios, ser consciente constantemente de la presencia de Dios. Y de ahí, de ese concepto espiritual, del nudo, digamos, que es fortalecer un concepto doble y redoblado, como como el nudo de la soga, etcétera, que hablamos, de ahí, que es una cuestión abstracta, espiritual, uno se fortalece a sí mismo en un comportamiento determinado que uno quiere fortalecer, que uno quiere enfatizar en su vida, de ahí se desprende el concepto del nudo físicamente hablando. Por cuanto el nudo fortalece un asunto de manera tal que anula la posibilidad de pecar, entonces eso desprende aquí abajo que para recordar algo uno hace nudos. Espiritualmente hablando, ¿qué significa hacer un nudo? Fortalecerse en la conciencia de la presencia de Dios. Materialmente hablando, ¿cómo se expresa? Que cuando haces un nudo recordás algo. La gente hace nudos para acordarse de las cosas. Y por eso en el Zohar dice que Rabbi Hía y Rabbi Yosi hacían nudos para acordarse las enseñanzas que habían aprendido. ¿Por qué? Porque el nudo está directamente relacionado con el recuerdo y ser consciente de una cuestión determinada. En este caso, por supuesto, ser consciente de Dios. Y esto es lo que Dios le mostró a Moisés cuando Moisés le dijo, Areni Naskvoideja, mostrame tu gloria. ¿Qué le dijo Dios? ¿Vos me querés conocer a mí? Mi gloria consiste en que vos seas consciente de mi presencia en forma constante. Así me vas a conocer. Así vas a llenar tu vida de mi presencia. En eso consiste mi gloria. Que seas consciente constantemente. Esta es la relación entre ver la espalda de Dios. Que Rashi, ¿qué dice sobre la espalda de Dios? El nudo de los tefilin. No es eso sino más entonces. La espalda de Dios quiere decir que Dios le mostró a Moisés el nudo justamente de los tefilin. Y eso está directamente relacionado con pedir misericordia de Dios. Pedir que Dios perdone nuestros pecados, etc. Cuando Dios le quiso enseñar a Moisés Rabbeinu cómo se pide misericordia y compasión por todo el mundo para perdonar y para reparar un pecado, ¿qué hizo Dios? Le mostró el nudo de los tefilin. Dios le mostró a Moisés cómo se repara el pecado. ¿Qué hay que hacer? Tenés que conectarte, atarte, ennudarte, no sé cómo se diría, anudarte, qué sé yo. Tenés que atarte con más fuerza a la conciencia de la presencia de Dios, a la conciencia de la existencia de Dios. Y por eso, en las palabras de nuestros sabios es el nudo de los tefilin. ¿Ok? Pero en la práctica, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir, apegate a ser consciente de Dios, en forma constante.
Y este es el concepto de los tefilin, el concepto de los tzitzis, el concepto de la mezuzá. Y a través de que la persona se cuida del olvido, y el olvido en este caso no quiere decir que se olvidó si al hijo le gustaba carne o le gustaba pollo o lo que sea, sino que estamos hablando de que nos olvidamos de Dios, literalmente, de que su presencia es constante, etc. A través de que nos cuidamos de este concepto del olvido, cómo corresponde, y recordamos cómo corresponde todos los asuntos de Kedusha, de santidad, de Yiddishkeit, de judaísmo, entonces rápidamente vamos a poder lograr llegar a esa promesa divina de que Nigloch Ved Hashem, Dios se va a revelar, la gloria de Dios se va a revelar y va a ver toda la carne junta que la boca de Dios habló. Vamos a verlo a Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver? No me pregunten, pero esto es lo que vamos a ver. Y no vamos a necesitar ningún tipo de recuerdo porque vamos a estar viendo constantemente, como quien está viendo una cosa y no necesita acordarse de eso porque lo tenés presente, con nuestros propios ojos de carne y hueso, que toda la creación, todo entero, todo absolutamente, el universo entero es creado de la nada absoluta en forma constante por Dios. Y esto va a ocurrir con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, que nos va a llevar erguidos en nuestra tierra, rápido realmente. Entonces, en la charla que estudiamos, Bekitsur, en resumen, hay dos partes. Parte número 1, ¿cómo explica Rashi a un chico de 5 años que Dios le mostró la espalda a Moishe? ¿Qué es lo que le mostró? Le mostró el nudo de los tefilin. ¿Por qué? Porque estaba dando vuelta, por así decir, Dios estaba dando vuelta y estaba vestido con el talis, porque le estaba enseñando a Moishe cómo rezar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se bajó el talis y le mostró el nudo de los tefilin. Listo. Esa es la parte número 1 de la charla. Para un chico de 5 años. Y el Rebbe profundiza aquí. ¿Y dónde está la enseñanza, digamos? ¿Qué es lo que el Rebbe se agarra, digamos, para expresar todo el resto de la charla? La segunda parte, Kesher, el nudo. El concepto de un nudo está directamente relacionado con recuerdo. Por eso la gente hace nudos para recordar. ¿Por qué? Porque es fortalecimiento de una cuestión. Cuando uno es consciente de una cuestión, uno la fortalece para tenerla presente en forma constante. Y este es el concepto del talis, el del feeling, la mezuzá, ser conscientes de la existencia de Dios, de la presencia de Dios, y esta conciencia va a evitar que pequemos. Cada vez que Dios libre y guarde estemos a punto de hacer algo que no hay que hacer, no te olvides que la voluntad de Dios es que no hagas esto. No te olvides que Dios está ahí y Él no quiere esto. Y creó el mundo entero para que vos no hagas eso. O para que hagas algo positivo y te comportes de otra manera, etc. Y este es el concepto del kesher. Este es el concepto del nudo. Y a partir de eso, por eso la gente hace nudos para acordarse de las cuestiones.